Bhagavad Gita, capítulo 11, texto 48. Sacrificios, Vedas, limosnas, buenas obras, ásperas austeridades y profundo estudio no pudieron dar a hombre alguno la visión de esta forma que tú solo contemplaste, oh el mejor de los curados. Le dice Krishna a Arjuna. Ni los Vedas ni nadie ha visto esta forma. Y entonces Krishna le dice, mi maestro espiritual dice en su comentario, la visión divina es algo que se debe entender claramente en relación con esto. ¿Quién puede tener visión divina? Divino significa perteneciente a Dios. Al menos que uno llegue al grado de divinidad de un semidios, no puede tener visión divina. ¿Y qué es un semidios? En las escrituras védicas se declara que aquellos que son devotos del Señor Vishnu son semidioses. Aquellos que son ateos, es decir, que no creen en Vishnu o que únicamente reconocen como supremo a la parte impersonal de Krishna, no pueden tener la visión divina. No es posible despreciar a Krishna y a la vez tener la visión divina. Uno no puede tener la visión divina sin volverse divino. En otras palabras, aquellos que tienen visión divina también pueden ver como Arjuna. Constantemente Krishna está explicando este tipo de conocimiento en el cual te está diciendo de que tienes que desarrollar cualidades divinas. No se trata de que te vas a convertir en un santo como esos que estamos acostumbrados, que están en la iglesia ahí, ¿no? Con su aureola. Una buena persona es un santo. Una buena persona tiene cualidades divinas. Lo que tenemos que tratar de lograr a través del yoga es convertirnos en personas divinas, personas buenas. Por eso es que es tan importante la alimentación. Hay gente que practica yoga pero jamás cambia su modo de alimentarse. Y muchas veces continúan con lo mismo y eso significa traer sufrimiento y pena para otras entidades vivientes. Entonces, tenemos que tratar de convertirnos en seres divinos, y ser seres divinos significa no dar sufrimiento a otras entidades vivientes. Eso es lo que estamos tratando de conseguir a través de la práctica del yoga. Tratar de mejorar nosotros como seres humanos para que podamos transmitir esa divinidad a los demás. Jai. Hare Krishna. Namaste.